Hola muchachos, ahora vamos a dar la última de las presentaciones respecto de distribuciones discretas de probabilidad. Como de costumbre, primero comenzaremos con un repaso y posteriormente pasaremos a hablar de la distribución geométrica y de la distribución binomial negativa. Comenzamos pues con el repaso. En las dos presentaciones anteriores hablábamos de ciertas funciones discretas de probabilidad. En realidad esta presentación podría haber sido completa, pero me ocupaba mucho espacio. Entonces, vamos a repasar. Decimos que una función de probabilidad de la variable aleatoria discreta x es una función p de x siempre y cuando se satisfagan las propiedades que la hacen una probabilidad, es decir, siempre y cuando p de x siempre sea mayor o igual que 0 para todos los valores que tome la variable y que la suma de todas las probabilidades correspondientes para todos los valores sea igual a 1. En la parte A hablábamos de la distribución uniforme, aquí tenemos su expresión matemática. Después hablábamos de la función de probabilidad binomial, que es para el caso de éxitos o fracasos. Posteriormente hablábamos de la multimodal, en donde ya no necesariamente teníamos solo dos opciones, sino que era una probabilidad conjunta en donde cada uno queríamos calcular la probabilidad de que cada uno de los objetos o de los casos que tratáramos conjuntamente después de realizar un experimento de n casos tuviera una expresión, bueno, más bien se supiera la expresión matemática para esos, precisamente para esos valores conjuntos x1 hasta xk, en donde por supuesto la suma de las x's daba el número de extracciones, n, y la suma de las probabilidades de cada uno de los casos en su conjunto nos diera un 1. Posteriormente, hablábamos de la función de Poisson. Decíamos que esa la podíamos sacar como un límite de cuando el número de extracciones tiende a infinito de la distribución binomial. Y teníamos una expresión matemática que estaba dada en términos de un parámetro lambda que resultaba ser igual a la media de la binomial y que era la media de él mismo de esta distribución de Poisson y estaba dada como lambda x entre x factorial multiplicado por un exponencial decreciente e a la menos lambda. Decíamos que esto se usa mucho para eventos que requieren de un tiempo o de una descripción larga que podíamos asociar a una cuestión temporal, como en el caso de rayos cósmicos o de partículas o de caimientos. Y por lo tanto, a veces ese parámetro lambda en realidad es una constante que depende de una constante multiplicada por el tiempo. En realidad es una función del tiempo. La función binomial, a su vez, aunque se ve un poco extraña la expresión de Poisson porque lleva un exponencial, sin embargo a veces resulta más fácil de calcular que la combinatoria de la binomial. Por lo tanto, cuando n es mucho mayor que 100 y su media, np, es mucho menor que 10, es decir, hay un orden de magnitud entre una cosa y la otra, entonces podemos aproximar la binomial a la distribución de Poisson y hacer nuestros cálculos. Después hablábamos de la función de probabilidad hipergeométrica, en donde, al contrario de la binomial, la extracción de nuestros eventos era sin reemplazo, es decir, si nosotros utilizábamos una urna de canicas, por ejemplo, en donde íbamos sacando, nos interesaba, por ejemplo, la probabilidad de sacar cierto número de canicas rojas.
en un experimento de un número de extracciones, entonces podríamos escribir su distribución de probabilidad como dependiente del número de elementos que tenía esa urna, del número n minúscula de extracciones que estábamos realizando y el número k de cosas que correspondían a aquellas que nos interesaba. Por ejemplo, en este caso, como mencioné hace un momento, extracción de bolas rojas. Como cada vez que yo voy sacando las canicas ya no las regreso a su lugar, entonces esta es la expresión que tengo en donde tengo que dividir entre el número de extracciones, esa es la combinatoria n mayúscula entre n, y por el producto de K canicas rojas, escoger X, en donde X es mi variable aleatoria que estoy considerando, y como las voy sacando, pues va a ser n menos K posibilidades por n menos X posibilidades. Bueno, no n menos X, K por n menos X, sino la combinatoria de esas variables. La hipergeométrica se puede aproximar a su vez a la binomial, es decir, cuando hay muchos elementos en esa urna, entonces realmente no importa que no se devuelvan a la urna, y eso ocurre cuando n minúscula, es decir, el número de extracciones, es un orden de magnitud inferior al del número de elementos que tengo. Entonces, puede ser más simple hacer un cálculo utilizando la expresión binomial que utilizando la expresión de la hipergeométrica. Bien, aquí hago una tabla resumen de lo que hemos visto en la presentación pasada. Bueno, recuerdo brevemente lo que es la binomial, que es el caso del experimento en que vamos sacando elementos y vamos viendo el número de éxitos, pero son eventos que son como regresar la bola a la urna, porque son independientes, es decir, las siguientes extracciones no se ven alteradas. Y aquí pongo la distribución de Poisson, en donde vemos que la media y la varianza son la misma y corresponde a la media de la distribución binomial. Y aquí pongo la expresión de Poisson, que depende de un solo parámetro lambda, en donde esa lambda correspondería al NP de la binomial. Y la hipergeométrica, que como les digo, si voy alterando la situación conforme voy haciendo la extracción, porque se van disminuyendo el número de bolas en la urna. Y entonces, bueno, ya tengo esta expresión matemática. Si sacamos el primer momento de esta probabilidad, encontramos que la media es nk sobre n. Y viendo que la probabilidad de extracción es k sobre n para los éxitos que a mí me interesan, podemos ver que es muy parecida a la binomial porque la esperanza, es decir, la media, vuelve a ser np. La varianza es diferente, viene siendo n menos n sobre n menos 1 que multiplica a npq, también muy parecida al caso binomial. Como les digo, cuando el número de objetos o de posibilidades es muy grande, en realidad no importa si voy sacando éxitos y así disminuyendo la probabilidad de esos éxitos, porque si son muchos, entonces prácticamente no se nota y es una buena aproximación irnos a la binomial. Ahora vienen una serie de ejercicios básicamente para que ustedes practiquen estas distribuciones. Recuerden que en cuanto yo les avise, por favor, suban la resolución de estos ejercicios. Entonces, el primero dice, durante un experimento de laboratorio, el número promedio de partículas radiactivas que pasan a través de un contador en un milisegundo es 4. ¿Cuál es la probabilidad de que entren 6 partículas al contador en un milisegundo dado? El siguiente ejercicio dice, el número promedio de camiones tanque
que llega cada día a cierta ciudad portuaria es 10. Las instalaciones en el puerto deben alojar a lo sumo 15 camiones tanque por día. ¿Cuál es la probabilidad de que en un día determinado lleguen más de 15 camiones y se tengan que rechazar algunos? En cierta fábrica los accidentes ocurren con muy poca frecuencia. Se sabe que la probabilidad de un accidente en cualquier día dado es de 0.005 y que los accidentes son independientes entre sí. ¿Cuál es la probabilidad de que en un día de cualquier periodo determinado de 400 días ocurra un accidente? Y B, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un accidente diario a lo sumo en 3 días de tal periodo de 400 días? Recuerden, para hacer estos ejercicios tendrán que poner una pausa. El siguiente ejercicio. En un proceso de fabricación donde se manufacturan productos de vidrio, ocurren defectos o burbujas, lo cual hace que la pieza ya no se pueda vender. Se sabe que en promedio, 1 de cada 1000 artículos producidos tiene una o más burbujas. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 8000 tenga menos de 7 artículos con burbujas? Y la pregunta es, para el cálculo, ¿convendrá hacer algún tipo de aproximación? Una parte específica que se utiliza como dispositivo de inyección se vende en lotes de 10. El productor considera que el lote es aceptable si no tiene más de un artículo defectuoso. Un plan de muestreo incluye un muestreo aleatorio y la prueba de 3 de cada 10 partes. Si ninguna de las 3 elegidas está defectuosa, se acepta el lote. Ahora dice, supóngase que el lote elegido contiene el número mínimo de artículos defectuosos como para ser considerado inaceptable. ¿Cuál es la probabilidad de que, no obstante este hecho, la prueba indique que el lote sí es aceptable? Comentar entonces acerca de la utilidad de este plan de muestreo. El siguiente. Lotes con 40 componentes cada uno, que contengan 3 o más defectuosos, se consideran inaceptables. El procedimiento para obtener muestras del lote consiste en seleccionar 5 componentes al azar y rechazar el lote si se encuentra un componente defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que en la muestra se encuentre exactamente un componente defectuoso si en todo el lote hay 3 defectuosos? Y es una pregunta ahorita como la del ejercicio anterior. ¿El plan de muestreo es adecuado? Justificar. El siguiente ejercicio. Un fabricante de neumáticos para automóvil reporta que de un cargamento de 5000 piezas que se mandan a un distribuidor local, 1000 están ligeramente manchadas. Si se compran al azar 10 de estos neumáticos al distribuidor, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3 estén manchados? Por favor, aquí emplear la relación exacta y también la aproximación binomial. Pues bien, ahora vamos a hablar de la distribución geométrica. Recordemos que cuando tenemos un experimento o proceso de Bernoulli, se realiza el experimento con las siguientes características. Realizo en ensayos, que sería el lanzamiento, por ejemplo, de una moneda. El resultado de cada ensayo puedo clasificarlo como éxito o fracaso, es decir, no hay nada de que pueda ocurrir las dos cosas simultáneamente. Y la probabilidad de éxito va a ser constante en todos los ensayos. Es decir, los diferentes ensayos son independientes, no importa si antes saqué águila, puede ser que vuelva a sacar águila, pero da igual, podría ser que sacara sol.
Entonces, ejemplos habíamos mostrado, bueno, habíamos recordado que eran el lanzamiento de una moneda, escoger en una gran población un artículo defectuoso o no defectuoso, etc. Ahora vamos a hablar de lo que llamaremos un experimento geométrico. Entonces, un experimento geométrico es la realización de un experimento aleatorio con las siguientes características. Los diferentes ensayos son independientes. El resultado de cada ensayo puede clasificarse como éxito o fracaso. La probabilidad de éxito es constante en todos los ensayos. Pero voy a realizar tantos ensayos únicamente, tantos como sean necesarios, hasta llegar a un primer éxito y allí me detengo. Muy bien, ahora vamos a ver cómo es la distribución de probabilidad para un experimento geométrico. Supongamos que tenemos mi moneda en donde puedo sacar a la hora de lanzarla águila o sol. Entonces vamos a ver qué significará sacar el águila brava de mi escudo. Entonces, X va a ser el número de intentos hasta que alcance el resultado deseado. P es la probabilidad de éxito de cada intento. Recuerden que si la moneda no está truqueada, es 0.5 en este caso de la moneda. Entonces mi expresión matemática la tengo razonando cómo es el sistema, es decir, yo lanzo la moneda y o me sale un sol, o me sale otro sol, o hasta que en algún momento me sale un águila. Quiere decir que realicé 1 menos P, es decir, Q, más bien, eso quiere decir que realicé X menos 1 intentos antes de obtener el sol, que es cuando se detiene el proceso. La probabilidad de obtener un fracaso, que sería el obtener el sol, es 1 menos P. Entonces, mi variable aleatoria va a ser 1 o 2 o 3, si están de acuerdo. Entonces, aquí son X menos 1 fracasos antes del primer éxito. Ahora viene un ejercicio que también me van a subir, por favor, al Moodle. Hay que demostrar que esta expresión que estoy escribiendo aquí es en efecto una distribución de probabilidad. Recuerden para ello qué es lo que se necesita hacer. Y B, hay que demostrar que la media de esta distribución geométrica es 1 sobre P. Ahora viene un ejercicio. Dice, se sabe que en cierto proceso de fabricación, 1 de cada 100 artículos en promedio resulta defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que el quinto artículo que se inspecciona en un grupo de 100 sea el primer defectuoso que se encuentra? Viene un siguiente ejercicio. En momentos ajetreados, un conmutador telefónico está muy cerca de su límite de capacidad, por lo que los usuarios tienen dificultad para hacer sus llamadas. Sería interesante saber cuántos intentos serían necesarios para conseguir un enlace telefónico. Vamos a suponer que la probabilidad de conseguir un enlace durante un momento ajetreado es P igual a 0.05. Entonces nos interesa conocer la probabilidad de que se necesiten 5 intentos para enlazar con éxito una llamada. Y ahora llegamos al segundo de los puntos que queríamos presentar aquí, que es el caso de la distribución binomial negativa. Vamos a poner en claro de qué estamos hablando. Estamos hablando de eventos de Bernoulli, es decir, son independientes, ¿no? Entonces, vimos ya dos posibilidades. Una es la binomial. Allí, si yo tengo una moneda y la lanzo 20 veces, lo que me interesa saber es la probabilidad
de que cierto evento, por ejemplo, que salga el águila, ocurra 14 veces. En el caso de la geométrica, si la moneda se lanza repetidamente, lo que a mí me preocupa saber es cuál es la probabilidad de que la primera vez que ocurre el águila ocurra en el octavo evento, es decir, en el octavo lanzamiento. Ahora, la distribución binomial negativa también está relacionado con eventos de Bernoulli. Perdón por el susto. Pero la binomial negativa el caso sería, si yo lanzo una moneda repetidamente, ¿cuál es la probabilidad de que la tercera vez que salga el águila ocurra en el noveno lanzamiento? Es decir, yo lanzo a veces águila, a veces sol, etc. y voy juntando cuántas veces me ocurre el águila. Y tengo 9 oportunidades para obtener 3 águilas. Muy bien. Y ahora continuamos. Si comparamos las dos definiciones de los experimentos geométrico y binomial negativo, podemos ver que el binomial negativo es básicamente una generalización de la distribución geométrica. El experimento binomial negativo concluye hasta que se tenga el résimo éxito. El geométrico es como si el r fuera igual a 1, luego de haber realizado x intentos. Entonces, en principio, tengo yo aquí la expresión de la geométrica cuando tengo r igual a 1. Y los otros se pueden acomodar en los x menos 1 intentos que estoy teniendo, es decir, tomo de x menos 1, tomo r menos 1. Y se pueden acomodar en cualquier orden, por eso la combinatoria, donde mi variable aleatoria va a ser r o r más 1 o r más 2 según lo que a mí me interese. Puede ser que me interese una vez, 2 veces, 3 veces, etc. Ahora viene el siguiente ejercicio, que es el último de esta presentación, y dice así: en la serie de campeonato de la NBA, el equipo que gane 4 de 7 juegos será el ganador. Supongamos que los equipos A y B se enfrentan en los juegos de campeonato y que el equipo A tiene una probabilidad de 0.55 de ganarle al equipo B. Primero, A. ¿Cuál es la probabilidad de que el equipo A gane la serie en 6 juegos? Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que el equipo A gane la serie? Inciso C. Si ambos equipos se enfrentaran en la eliminatoria de una serie regional y el triunfador fuera el que ganara 3 de 5, ¿cuál es la probabilidad de que el equipo A gane la serie? Muy bien.